Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién vive, hermanos? Y para siempre son sus misericordias. Bendito sea el Señor, son sus misericordias las que nos ha traído un día más a la casa del Señor. Gloria al Señor, a pesar de la situación que cada uno esté pasando, un tropiezo en la salud, pero no es de muerte, mis hermanos. Aquí estamos adelante para la gloria y honra del Señor. Él es el que nos levanta y nos da la fuerza cada día. Bendito sea el Señor y es por eso que estamos aquí en agradecimiento a Él. Bendito sea el Señor. Vamos a escuchar la palabra del Señor en este momento de semana que el Señor nos va a entregar en esta mañana para cada uno de nosotros. Con nosotros es el pastor de la iglesia, el hermano Héctor. Aleluya. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos los hermanos en esta hora. Dios le bendiga más. La paz de nuestro Señor Jesucristo con cada uno de ustedes, mis amados hermanos, en esta hora. Estamos en un culto especial de escuela dominical. ¿Por qué es especial? Porque es el día del Señor. Este es un culto donde dejamos todo lo que tengamos que dejar, todo lo personal, lo particular, lo secular. Bendito sea el Señor y venimos a darle el tiempo a Él. Porque nada debe de ser más importante que nuestro Dios, hermano. El domingo, hermano, es el día que separamos para Dios. Es el día que, hermano, podemos hasta decir a cualquiera: el domingo no me lo toques. Oye, vamos a jugar pelota el domingo. Discúlpame, si quieres después del culto, pero yo tengo una reunión con el Señor. Yo tengo un compromiso con Dios. Los domingos en la mañana no me tomes en cuenta para nada, porque yo los domingos tengo un encuentro con el Señor. Tengo un compromiso con Él porque yo sé que Él me va a hablar. Yo sé que Él me va a bendecir. Yo sé que Él me va a dar lo que necesito. Entonces, en la mañana, hermano, es imposible. No me tomes en cuenta para nada, porque yo el domingo lo dedico a Dios. Ese debe ser el pensamiento que todo creyente tiene que tener. Ese es el pensamiento, hermano. Mire, el domingo desde las 00 horas o 12 de la noche del día anterior, ya ese domingo está dedicado para Dios. Ese domingo, hermano, nadie puede quitarse. Nadie. El domingo es un día dedicado para nuestro Dios. Si usted está poniendo otra cosa como prioridad y a Dios lo está dejando en segundo lugar, usted está diciendo que Dios no es importante para usted. Es lo que usted está dando a entender. No lo dice con sus labios, pero con su actitud está demostrando que hay cosas más importantes que Dios. ¿Sí? Es verdad que primero, hermano, está Dios ante todas las cosas. Después está nuestra familia. Y después de nuestra familia está la iglesia. Pero si decimos que el domingo se lo dedicamos a Dios, ya el domingo es para Él. O sea, la iglesia, la familia, tenemos que estar aquí en la casa del Señor. Bendito sea el Señor. Pero eso no lo vamos a entender hasta que no comprendamos lo que es ser verdaderamente cristiano, lo que es verdaderamente ser pueblo de Dios. Eso no lo vamos a entender. Usted tiene que empezar a comprender, a entender que usted es cristiano, usted ha sido comprado a precio de sangre y usted le pertenece a Dios, y cuando le pertenecemos a Dios, hermano, nuestra vida está entregada a Él. Vive Cristo para siempre. Si eso entendiéramos todos, la iglesia no estaría vacía. Aún los mundanos, si eso lo entendieran, hermano, vinieran a entregarse a los pies de Cristo, se llenara la iglesia de gente mundana, de gente pecadora, pero redimida. Nosotros somos pecadores, pero redimidos por la sangre de Cristo. Por eso estamos aquí y debemos estar aquí siempre. Amén. Saludamos a todos los hermanos que nos acompañan en esta tarde. Bendito sea el nombre de Jesús. Por medio de las redes sociales de nuestro hermano Ricardo Torres, allá en la iglesia de Valladolid, España. Gloria al Señor, que Dios le bendiga grande y poderosamente. Su mami le manda muchos saludos, mi amado pastor. Recíbalo de parte de Dios, muchas bendiciones. También mandamos saludos a nuestro hermano Santo Francisco Córdoba, allá en la ciudad de Quito. Bendito sea el Señor. Quiero hablar contigo, Santo, se me puede llamar en la tarde. Quiero conversar contigo. Saludamos a nuestro hermano Rey Miguel Paiva, también allá en la República del Perú, Lima, Perú.
parte de la iglesia de Chorrillos, de la iglesia Cedro de Villas, allá en Lima, Perú, con nuestro pastor Leonardo, que le mandamos desde acá muchos saludos, abrazos y esperamos con la bendición de Dios estar este año también por allá en esa convención de Lima. Gloria a Jesús, esperamos, si Dios así lo quiere, estaremos por allá para gozarnos junto con ustedes, hermanos. A todos los hermanos que se conectan, que Dios les bendiga grandemente. Vamos a abrir en esta hora, hermano, tenemos un tema muy bonito que muchos odian, que muchos hermanos le hacen guerra, que muchos están en oposición, pero en esta mañana cuando usted escuche el mensaje, usted se va a dar cuenta y va a abrir los ojos y va a pensar con más claridad. Yo le invito a abrir sus Biblias en el libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 23. Según San Mateo, capítulo 23. Gloria al nombre de Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Dice la palabra del Señor. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era de hacer necesario, sin dejar de hacer aquello. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a hablar en esta mañana y tarde un tema titulado El diezmo en la gracia. Usted se va a dar cuenta que el diezmo aparece también en la gracia, porque hay muchos que no, el diezmo solamente era para la ley. En la ley nomás se diezmaba, ya en la gracia ya no hay que diezmar. Bueno, usted lo va a ver, lo va a entender, que la Biblia nos enseña que el diezmo no fue abolido. Es más, el diezmo fue prácticamente restaurado. Amén. Cierre sus ojos y vamos a darle gracias al Señor. Padre Santo que estás en los cielos, bendito Dios, soberano Rey, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por tu santa y bendita palabra, Padre, que va a ser expuesta en esta hora. Padre, bendice tu palabra, bendice, Señor amado, este mensaje, bendice, Señor, todo lo que viene de parte tuya y que tu pueblo lo va a recibir en esta mañana, Señor amado. Sea usted dirigiendo mis palabras, sea usted dirigiendo mis labios, sea usted poniendo, Señor amado, la enseñanza, Padre, para su pueblo. Usa mi vida para la gloria de tu nombre y bendice tu palabra con la unción de tu Espíritu Santo, Señor amado. Que sea usted ministrando esta mañana, que sea usted hablando a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Tomen asiento, hermano. Para comenzar, bendito sea el Señor. Aquí Mateo capítulo 23, versículo 23. ¿Quién habla? Habla Cristo, habla Jesús. Y Jesús ya viene a ser parte de la gracia porque Él inició la gracia de Dios en este mundo. O sea, aquí ya está hablando del diezmo. Bendito sea el nombre de Cristo. Por eso dice, ay de vosotros. Primeramente esa palabra ay. Ay, ¿qué expresa? Expresa advertencia. Expresa, se podría decir, amenaza. ¿Sí? Ay de ti, ay de esto, ay de aquello, ay, pobrecito, ay. A veces usamos palabras como esa a nuestros hijos. Ay de ti a donde hagas caer eso y lo dañes. Ay de ti a donde lo cojas y lo dañes. A veces cogemos y decimos esa palabra a nuestros hijos. ¿Qué está diciendo usted? Está advirtiendo que no haga lo malo, que no haga lo que quiere hacer o lo que piensa hacer, porque algo le va a pasar, algo le puede pasar.
Jesús le dice a los escribas y a los fariseos, le dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Hipócritas. Son unos hipócritas. ¿Por qué? Porque dice: diezmáis la menta, el eneldo y el comino. O sea, diezman para hacerse ver como que si son buenos, como que si son espirituales, como que si son los ungidos de Dios. Bendito sea el Señor. Dice: pero dejáis lo más importante de la ley. Ellos diezmaban, aparentaban, simulaban ser espirituales, pero se olvidaban de algo que era más importante que diezmar. Era la justicia. No hacían justicia, no obraban en misericordia. Y lo peor es que lo que lo hacían no lo hacían por fe, lo hacían por imposición. Por eso es que Jesús le dice: esto era necesario hacer. ¿Qué cosa? Que hagan justicia, que hagan misericordia, y que lo que hagan lo hagan con fe. Y le dice todavía el Señor: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿De qué estaban hablando? ¿De qué les estaba hablando a Jesús? Del diezmar. Era necesario hacer justicia, misericordia y tener fe, pero sin dejar de diezmar. Era lo que le estaba diciendo Jesús. Y Jesús le estaba diciendo en la gracia. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces el diezmo se abolió. Jesús dice que no hay que dejar de hacerlo. Pero no hacerlo como los fariseos lo hacían. Los fariseos lo hacían por imposición, por obligación. Entonces, ¿cómo era la manera correcta de hacer? Porque, hermano, hay muchas personas malintencionadas, llenas de egoísmo, que se dicen ser cristianos, pero no pueden entender lo que verdaderamente Dios dice en su palabra. Hay muchos que se dicen cristianos, pero no entienden las Escrituras. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dicen que en estos tiempos ya no está vigente el diezmo, que en estos tiempos ya no hay que diezmar, que en estos tiempos ya no se da el diezmo, porque el que da el diezmo lo que está haciendo es darle de comer a esos pastores sinvergüenza. Dicen así. Y verdad que hay pastores sinvergüenza. Eso es verdad. Hay muchos pastores sinvergüenza que imponen el diezmo, lo obligan, lo exigen sin enseñar lo que significa verdaderamente el diezmo. Ay, que si no diezmas eres maldito, que le estás robando a Dios, eres un ladrón, sinvergüenza, venga a diezmar. Así te dicen. Alabado sea el nombre de Jesús. Vive Cristo para siempre. Pero hay gente malintencionada que por estos sinvergüenzas es que dicen así, que en estos tiempos ya no está vigente el diezmo, que el diezmo solo era para la ley. ¿Cuántos han escuchado que la gente dice, no, que el diezmo solamente era para la ley? Era en la ley, no, que para la ley, que para los levitas, que tú eres levita, a ver, ¿por qué pides diezmo? Que era para las viudas, a ver, tú te quedaste viuda. Así saben decir. Espérate un momentito, espérate, no te equivoques, no te confundas. Bendito sea el Señor, porque ellos están seguros que solo era en la ley que se diezmaba. Lo que pasa es que en ellos hay egoísmo, tacañería, y con Dios todavía lo hacen. Bendito sea el nombre de Cristo. Y si son tacaños con Dios, más aún con el hombre. Bendito sea el Señor, porque lo peor es que dicen, den su diezmo a los pobres, den su diezmo al necesitado. Y pregúntenle si ellos lo hacen. Pregúntenle si ellos lo hacen. Al que le diga, oye, ya tú no diezmes, no le dejas ser pastor, anda y dale tu diezmo, dale al necesitado, dale al de la calle. Cuando le digas, a ver, un momentito. ¿Tú lo haces? ¿Tú sacas el 10% de lo que ganas y le das al necesitado? Tú pregúntele. No lo hacen. Ellos no lo hacen ni dejan que el que ama a Dios verdaderamente lo haga. A eso Dios le dice, Jesús le dice, fariseos hipócritas, porque no entran al cielo, ni dejáis que otros entren al cielo. A eso lo llama Jesús hipócritas, fariseos hipócritas. Son fariseos hipócritas. Alabado sea el nombre de Jesús. Vive Cristo para siempre. Pero aquí hay algo más claro, y es que el diezmo no es
o no era solo para la ley? ¿Usted sabía que el diezmo no era solamente la ley? El diezmo se lo daba mucho más antes de la ley. ¿Sí? No era solamente la ley. Esto se lo dio en el Génesis. Vemos que sale por primera vez, se habla acerca del diezmo. Y en la época de Moisés no había ley. Leamos Génesis capítulo 14, versículo 17. Abra su Biblia y deje de estar criticando. Usted que me está mirando por ahí, por las redes sociales, por el Facebook. Abra su Biblia. Génesis capítulo 14, deje de criticar y entiéndalo. Génesis 14, versículo 17. Mire lo que dice. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, está hablando de Abraham, dice, salió el rey de Sodoma y a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces, mire lo que dice acá, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó ¿qué cosa? Yo quiero que usted preste atención a esto que vamos a leer aquí. Dice Melquisedec, rey de Salem y sacerdote ¿de quién? Del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Qué cosa sacó? Pan y vino. ¿Y qué dice? Le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios, ¿qué dice? El Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. ¿Y qué dice la palabra? ¿Y qué termina diciendo? Y le dio ¿qué cosa? Abraham, ¿qué dice? Los diezmos de todo. Aquí en este versículo se habla por primera vez del diezmo. ¿Y Abraham estaba bajo la ley? No, para usted que dice que el diezmo era de la ley. Para usted que dice que no, que ya no hay que diezmar. Abraham era gentil. Ay, pastor, ¿cómo usted va a estar diciendo si Abraham era judío? Abraham era israelita. ¿Usted qué dice? ¿Era judío Abraham? ¿Era israelita? ¿Manacar? Ay, no sé, a mí no me pregunte. Abraham no era judío. Abraham no era israelita, porque el pueblo de Israel todavía ni siquiera había aparecido. ¿Sí se da cuenta? Entonces, como no era israelita, no era judío, Abraham era gentil. Bendito sea el Señor. Y estaba bajo el sacerdocio de Melquisedec. Vaya prestando atención a lo que estamos diciendo. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquí vemos un sacerdote, el sacerdote Melquisedec. Y también vemos que aparece Abraham, bendito sea el Señor, quien vino de una victoria, de una batalla donde había rescatado ¿a quién? A su sobrino Lot. Entonces viene el sacerdote Melquisedec a Abraham, ¿y qué le da? Le da pan y vino. Le dije que preste atención a estas dos cosas. ¿Qué son? Estos dos elementos. El pan y el vino son dos elementos ¿de qué? De consagración. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Lo está entendiendo? Y dice, y lo bendice y le da la bendición a Abraham. ¿Y Abraham qué hace después que recibe la bendición? Dice que diezma por voluntad propia. A Abraham nadie le estaba obligando, a Abraham nadie le estaba exigiendo que diezme. Bendito sea el nombre de Jesús. Y vemos que en este sacerdocio no hay la maldición que hay en el sacerdocio levítico. ¿Lo está entendiendo? Dice, con el diezmo de Abraham en el sacerdocio de Melquisedec, si no hay maldición, ¿qué hay? Hay bendición.
Y cuando Melquisedec usa los dos elementos, que son el pan y el vino, le da a Abraham estos elementos. Estos elementos están representados lo que vendría a ser después el sacrificio de Jesús, el pan su cuerpo, el vino su sangre, y Abraham diezmó como gratitud a la bendición que estaba recibiendo cuando Melquisedec le dice en Génesis 14, versículos 19 y 20, le dice: y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios del Altísimo que te entregó tus enemigos en tu mano. Y por eso Abraham, ¿qué hace? Le dio los diezmos ¿de qué? De cierta cosita. Solamente de los granos, solamente de lo que sembraba, solamente de lo que... No, dice de todo. ¿Qué usted recibe siendo parte del sacerdocio de Melquisedec? Usted recibe un sueldo, los que trabajan. Usted de repente recibe una ofrenda, después recibe un obsequio, de repente puede recibir cualquier cosa. Para que lo vaya entendiendo, Abraham dice que de todo lo que recibía, él diezmaba. Bendito sea el nombre de Jesús. Vive Cristo para siempre. Entonces, ahí el diezmo no era para la ley. El diezmo no era para maldición. Era un diezmo para bendición. El tiempo de ese sacerdocio de Melquisedec al sacerdocio levítico, que es donde se trae la ley, bendito sea el nombre de Jesús, vive Cristo para siempre, sí aparece el diezmo. Y bendito sea el nombre de Jesús. Y para que aparezca el diezmo, según el sacerdocio levítico, en la ley, para maldición, transcurren muchos años. Y vamos a tomar en cuenta esto, cuántos tiempos prácticamente Abraham diezmaba dentro del sacerdocio de Melquisedec. Primeramente, Abraham pasan 100 años, bendito sea el Señor, y a los 100 años da o tiene un hijo con Sara que se llama Isaac. Pasan 100 años y Abraham tiene a Isaac. Isaac tiene 60 años, ahora tiene a Jacob. Y Jacob, bendito sea el Señor, pasan cierto tiempo y ahora tiene 12 hijos, 12 patriarcas, que de ahí saldrían las 12 tribus de Israel. ¿Cuánto tiempo ha pasado hasta ahí? Donde José, que era prácticamente el penúltimo de los hijos de Jacob, es vendido a Egipto o es pasado a Egipto, y pasan algunos años más hasta que todos ellos, miren que José fue vendido de jovencito, de niño prácticamente, y fue llevado, alabado sea el Señor, a Egipto. Y en Egipto pasan otros años más. ¿Cuántos años habrán pasado? Para que José venga a ser prácticamente un principal ahí en Egipto. Amén. Y hasta que todos ellos, por la escasez que había de alimento, llegan a donde está José, llegan a Egipto, bendito sea el Señor, y ahora ellos pasan a hacer ¿qué cosa? Cuando los hermanos de José llegaron a Egipto, ¿qué pasaron a hacer? Esclavos. Bendito sea el Señor. Y es ahí donde empiezan a multiplicarse. Y en Egipto pasan 430 años hasta que aparece Moisés. Sume todo ese tiempo desde Abraham hasta los 400 años que aparece Moisés. ¿Cuántos años habían transcurrido? Y se mantenía el sacerdocio de Melquisedec. O sea, todo ese tiempo, todos ellos ofrendaban el diezmo a Dios, según el orden de Melquisedec, bendito sea el Señor, para bendición. Y Dios lo llama a Moisés, lo escoge para que liberte a su pueblo Israel de manos de Egipto. Ellos salen de Egipto
cruzan el Mar Rojo y llegan al monte Sinaí, y en el monte Sinaí, recién ahí, Dios le da la ley a Moisés, y ahí aparece recién el diezmo del sacerdocio levítico. Cuando Dios le da la ley a Moisés, le da también el sacerdocio levítico. Ahí aparecen los sacerdotes, donde tienen que ofrendar animales, donde ahí sí le dice que da el palomino, da la ofrenda, el sacrificio y da el diezmo de todo también. Pero ahí lo daba por imposición, porque ahí empezó prácticamente el diezmo como una maldición. Pero no una maldición para el que lo daba, sino para el que no lo daba. Bendito sea el Señor. Hasta ahí fue el sacerdocio de Melquisedec, pero fue como una pausa. Fue como una pausa. Bendito sea el Señor. Aquí cambia el sacerdocio de Melquisedec al sacerdocio levítico después de cuántos años desde Abraham. Y ahora aparece el sacerdocio levítico, donde el diezmo es un diezmo de ley, un diezmo judicial, donde se lo puede ver como algo de imposición. Porque el que no diezmaba, que dice, vamos a Malaquías, mira lo que dice, porque todo esto es Biblia. En el sacerdocio levítico, vive Cristo para siempre. En el sacerdocio levítico el diezmo viene a ser una maldición para el que no lo diezmaba. Dice, robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. ¿A quién estaba diciendo esto Dios? Al pueblo de Israel. Dice, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Cuando una persona no diezmaba dentro del sacerdocio levítico, cuando no le daba ofrendas a Dios, le estaba robando a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Y eso qué traía? Cuando una persona le roba a Dios, ¿qué trae? Dice el verso 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Bendito sea el nombre de Jesús. El pueblo de Israel, toda la nación de Israel le había robado a Dios, y por eso ellos eran malditos. Ya no habían cosechas, no había lluvia, ya no podían sembrar porque lo que sembraban se les secaba, se les moría. Alabado sea el Señor. Pasaban grandes necesidades. ¿Por qué? Porque le habían robado a Dios. Por eso dice, maldito sois con maldición, porque toda la nación me habéis robado. Pero la misericordia de Dios, que era tan grande con el pueblo de Israel, le da todavía una salida, una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Le dice el verso 10. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobren y abunden. El pueblo de Israel había dejado de diezmar, de ofrendar, o sea, le estaba robando a Dios, y por eso tenían maldición. No estaban siendo bendecidos en sus tierras. Dios, viendo eso, les dice, ustedes están pasando esto porque están pasando hambre, porque me robaron. Por eso la maldición ha llegado a ustedes. Pero Dios, que es misericordioso, dice, mira, pruébame en esto. Traed los diezmos al alfolí. Traigan, a partir de ahora ya olvídense de lo que me han robado. A partir de ahora comiencen a diezmar. Comiencen a darme lo que es mío. Prácticamente le estaba diciendo el Señor, y van a ver que hay alimento en mi casa. ¿En la casa de quién? Del pastor. ¿En la casa de Dios? No, en la casa de Israel. Acuérdense que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Y Dios siempre habla a vosotros, casa de Israel, sabe decir, ustedes han escuchado la palabra. Entonces, ¿y habrá alimento en mi casa? ¿En dónde? En la casa de Israel. Probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos. Dice,
sino os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Aún para el pueblo de Israel, el diezmar y el ofrendar era una bendición. O sea, las bendiciones de Dios nunca se apartaron del pueblo de Israel mientras el pueblo de Israel era fiel. Mientras el pueblo de Israel diezmaba. Mientras el pueblo de Israel ofrendaba. Eso se mantenía desde el sacerdocio Melquisedec hasta el sacerdocio levítico, con la diferencia que en el sacerdocio levítico, para el que no diezmaba, traía maldiciones. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, alabado sea el Señor, cuando el pueblo de Israel le robaba a Dios, le traía maldición. Bendito sea el Señor. El diezmo levítico, en el diezmo levítico hay una maldición para el que no lo daba. Ahora, cuando viene Jesús, cuando Jesús viene a esta tierra, el sacerdocio levítico se acaba. El sacerdocio levítico se le pone un fin, bendito sea el Señor, en la cruz del Calvario. Nótese que cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, pasa algo simbólico. ¿Sabe de dónde venía Juan el Bautista? ¿Sabe de dónde venía? Juan el Bautista venía de la descendencia de Leví. Juan el Bautista venía del sacerdocio levítico. ¿Usted sabe por qué cuando Jesús baja a bautizarse con Juan, Juan el Bautista le dice, yo soy el que tengo que ser bautizado por ti y tú vienes a mí? ¿Para qué bautizaba Juan? Para perdón de pecados. ¿Jesús tenía pecado? No. Entonces, ¿por qué se bautizó? Porque eso era algo simbólico, que tenía que Jesús bajar a las aguas y por medio del bautismo, Juan el Bautista le estaba entregando el sacerdocio levítico a Jesús, que viene a ser el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Sí está entendiendo ahora cómo ahora pasa en la gracia a tomar, digamos así, parte el sacerdocio de Melquisedec? Bendito sea el Señor. Por eso Jesús le dice, deja nomás, porque conviene que esto suceda. Conviene que esto pase, le dijo Jesús. Así que bautízame nomás, porque por medio del bautizo tienes que entregarme el sacerdocio. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Entonces, ese bautizo de Jesús fue algo simbólico. Juan viene del sacerdocio levítico y Jesús del sacerdocio Melquisedec, y simbólicamente Juan le estaba entregando ese sacerdocio a Jesús. Ahora se cambia el sacerdocio levítico y vuelve el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y cuando viene el nuevo sacerdocio, ¿qué cambia también? La ley. Hebreos 7:12. Mire lo que dice. Esto es escuela dominical, hermano. Aproveche, coma la palabra. Hebreos 7:12 dice, porque cambiando el sacerdocio, está hablando aquí, cuando Juan le entregó el sacerdocio a Jesús, dice, porque cambiando el sacerdocio es necesario que haya también, ¿qué cosa? Cambio de la ley. Ya no estamos bajo la ley de la presión, bajo la ley de la maldición, ahora estamos bajo la ley de la gracia. ¿Cuál era esa ley de la gracia? La que estaba, bendito sea el Señor, Abraham en los tiempos de Melquisedec. O sea, hasta Juan el Bautista estaba bajo la ley. Y con Jesús estamos bajo la gracia, pero esto no significa que el diezmo se abolió. Esto no significa que el diezmo se eliminó. El que se eliminó fue el diezmo de maldición para ejecutarse el diezmo del sacerdocio de Melquisedec, que es un diezmo para bendición. ¿Sabe por qué? Porque ahora estamos bajo el sacerdocio de bendición. Estamos bajo el sacerdocio de bendición, el sacerdocio de Melquisedec. ¿Por qué? Porque dice en Primera de Pedro,
Vamos a Primera de Pedro, gloria a Jesús. Miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 2. Está sabrosa la palabra, más. También yo me estoy emocionando. 1 Pedro 2:9. ¿Qué dice? Mas vosotros, ¿qué dice? Sois linaje escogido. ¿Qué dice? Real, ¿qué cosa? Sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido ¿por quién? Por Dios. ¿Se está refiriendo al pueblo de Israel? Se está refiriendo a la iglesia. La iglesia ahora está llamada como linaje escogido, está llamada como real sacerdocio. ¿Cuál es ese real sacerdocio? Cristo. El sacerdocio de Cristo. ¿Y cuál es el sacerdocio de Cristo? El sacerdocio según el orden de Melquisedec. Alabado sea el Señor. Mire, en Romanos 15:16. Romanos 15:16. Vamos a Romanos 15:16. Pura Biblia para los antidiezmistas, hermano. Romanos 15, versículo 16, dice la palabra de nuestro Dios. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando ¿qué cosa? El evangelio. ¿Quiénes eran los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, los que no somos pueblo de Israel. Los que no somos israelitas, los que no somos judíos. Dice más, dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando. O sea, hay que ministrar el evangelio como ministro. El evangelio de Dios para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por medio de ¿quién? El Espíritu Santo. Mire una cosa, dice aquí que tenemos que predicar el evangelio como ministros del evangelio. O sea, como sacerdotes. ¿Pero qué sacerdotes? ¿Cuál sacerdocio? Entendemos que si Jesús ahora es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y Él es la cabeza, alabado sea el Señor, y nosotros que somos la iglesia, somos su cuerpo, ¿qué sacerdocio tenemos? Si la cabeza viene según el orden de Melquisedec, que es Cristo, el cuerpo también tiene que estar cubierto bajo el sacerdocio de Melquisedec. Él mismo, bendito sea el Señor, o sea, Él mismo es ese sacerdocio. Leamos en Hebreos capítulo 5, Hebreos capítulo 5, bendito sea el nombre de Cristo. Mire lo que dice Hebreos 5 del 1 en adelante. Bendito sea el Señor. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. En lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios. ¿Por quiénes? Por los pecados. ¿A qué sacerdocio se estaba refiriendo aquí? Al sacerdocio levítico. El hombre que es tomado del hombre, ojo, el hombre que es tomado del hombre es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Ese es el orden del sacerdocio levítico, para que se muestre paciente ¿con quiénes? Con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. El hombre está rodeado de debilidad. Por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Dice, y nadie toma para sí esa honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue ¿quién? Aarón. Habla de un hombre. Bendito sea el Señor. Porque por eso que dice que siempre ofrecían los mismos sacrificios para expiación de los pecados. Las mismas ofrendas para expiación de los pecados. Y en el verso 5 dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo. Haciéndose, dice, ¿qué dice? Sumo sacerdote, sino que Él le dijo, tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, que dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿A quién se refiere aquí? A Cristo. Y dice, y Cristo en los días de su carne
ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió, ¿qué cosa? La obediencia. Y si él obedeció, su pueblo, su iglesia, tiene que también estar en obediencia. Dice, y habiendo sido perfeccionado, dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entendamos esto, que el diezmo del sacerdocio de Melquisedec fue mucho antes que la existencia de Israel, antes de la ley de Abraham, antes de la ley mosaica. Abraham era gentil, porque no era judío. Judíos vienen a ser todos los de la tribu del pueblo de Israel, la tribu de Judá, vienen a ser judíos, vienen a ser todos ellos, vienen a ser israelitas, pero Abraham no era descendiente del pueblo de Israel o de la nación de Israel, porque de él salió esa descendencia. Entonces él era gentil. Amén. Ahora viene Jesús, y Jesús viene ¿de qué tribu? ¿De qué tribu viene Jesús? ¿De qué tribu viene Jesús, hermano? ¿Quién es el león de qué? De la tribu de Judá. Jesús viene de la tribu de Judá y no de la tribu de Leví. Jesús no viene de la tribu de Leví, por eso él no puede cumplir el sacerdocio levítico. Él viene de la tribu de Judá, o sea, no nació levita y no iba a desarrollar el sacerdocio levítico porque él vino ¿de qué? Del orden, ¿de qué orden? Del orden de Melquisedec. Y el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio, usted tiene que tener claro que el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio eterno. El sacerdocio, según el orden de Melquisedec, no es un sacerdocio limitado, ¿sí? Es un sacerdocio eterno. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, como se cambió el sacerdocio, había que cambiar la ley, como lo leímos antes en Hebreos 7:12, y la iglesia tiene el sacerdote según el orden de Melquisedec, y en este sacerdocio el diezmar es para bendición, y no como en el sacerdocio levítico, que era un sacerdocio que si no diezmaba traía maldición para el que no lo hacía. Por eso en la gracia el diezmo es un principio universal de riqueza. El diezmo en la gracia es un principio universal de bendición. Alabado sea el nombre de Jesús, y eso usted lo tiene que entender. Es un principio universal de bendición para la iglesia de Cristo. Por eso tenemos que saber que donde hay una iglesia, donde recibimos ¿qué cosa? De parte del hombre de Dios, de parte del siervo de Dios, recibimos el pan, recibimos el vino y recibimos la bendición. Es ahí donde debemos hacer lo que Abraham hizo. ¿Qué hizo Abraham? Cuando el rey de Salem, el sacerdote Melquisedec, le dio el pan, le dio el vino y le dio la bendición, ¿qué hizo Abraham? Daba su diezmo de todo. Cuando usted está en una iglesia donde le predican el pan, que es la palabra de Dios, y le dan el vino, hermano, que es el que lo lava del pecado, y le dan la bendición de recibir, hermano, de usted ser un siervo de Dios, y usted conoce por el Espíritu el discernimiento de que ese hombre es un hombre de Dios, de que le está hablando la palabra, de que le está predicando la verdadera palabra, el Evangelio de Cristo, usted reconoce, haga como Abraham. Diezme. No lo haga por obligación, no lo haga por imposición. Ámelo porque es una bendición. Hágalo por agradecimiento a Dios. Mire, se da cuenta que en la gracia no se abolió el diezmo. Alabado sea el nombre de Jesús. Vive Cristo para siempre. Entonces, cuando usted ve a una iglesia que usted está recibiendo el pan, está recibiendo el maná del cielo, está recibiendo la sangre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo, está recibiendo el vino, bendito sea el Señor,
Es allí donde usted debe dar su diezmo, debe dar su ofrenda, porque eso es lo que hizo Abraham. Mire, en Juan capítulo 8, San Juan capítulo 8, sucedió algo. ¿Qué sucedió, pastor? Escuche, léalo. San Juan 8, 39. Dice, los fariseos de esos tiempos, que eran unos hipócritas como los fariseos actuales, que hay muchos fariseos actuales que dicen que ya no hay que diezmar, que eso era para la ley. Para ustedes mismos es esta palabra. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. ¿Quiénes les estaban diciendo? Los que estaban bajo el sacerdocio levítico. Miren los hipócritas que eran. Abraham no era levita. Abraham no estaba bajo el sacerdocio levítico. Abraham estaba bajo el sacerdocio de Melquisedec. Pero ellos decían, nuestro padre es Abraham. ¿Y qué le dice Abraham? Perdón, ¿qué le dice Jesús? Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Las obras de Abraham haríais. Lo dice el mismo Jesús. Y aunque no lo creamos, nosotros sí somos hijos de Abraham. La iglesia es hijo de Abraham. ¿Sabe por qué? Porque Abraham era gentil. ¿Y nosotros qué somos? Gentiles. Nosotros somos linaje de Abraham porque él era gentil. Igual que nosotros, seguro habrá quien diga, por eso, bendito sea el Señor, por eso es que el diezmo no quedó abolido. Porque si usted dice que Abraham es su padre, ¿qué dice la Biblia? Que Abraham es padre de ¿qué? Padre de la fe. ¿Y la fe es dada a quién? A la iglesia. A la iglesia. La fe es dada a la iglesia. Y si nosotros, dice la palabra, lo dijo el apóstol Pablo, nosotros andamos por fe y no por vista. Y si andamos por fe y no por vista, ¿quién es el padre de la fe? Abraham. Abraham viene a ser también padre nuestro, digámoslo así, en el sentido del linaje de Abraham. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero aún así habrá quien diga, no, pero es que eso era para el pueblo de Israel, porque así los hay. No, pero es que eso era para el pueblo de Israel, eso ya no es para nosotros la iglesia. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo esa mentira? Bendito sea el Señor, porque esto no era para el pueblo de Israel. El sacerdocio de Melquisedec es para los gentiles, es para la iglesia de Cristo, a quien Pablo llamó iglesia, o le llamó el nuevo Israel, o la llama también la Israel de Dios. Mire, vamos a ver lo que dice Gálatas capítulo 6, y ya estamos terminando, hermano, no se desespere. Esto está clarísimo, hermano, si usted no lo entiende me avisa para repetírselo. Gloria al nombre de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Mire cómo nos llama el apóstol Pablo. Vive Cristo para siempre. Dice, porque ¿en quién? En Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada. ¿Cuál era quienes se circuncidaban? El pueblo judío, los israelitas. Dice, porque en Cristo ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Qué es lo que vale? La nueva creación. ¿Quiénes son la nueva creación? La iglesia, pues, los creyentes. ¿Qué dice la Biblia? El que está en Cristo, nueva criatura es. Nosotros somos nueva criatura, somos una nueva creación. Dice, y a todos los que anden conforme a esta regla. ¿A cuál regla? La regla de la nueva creación, la regla de la gracia, la regla del nuevo sacerdocio según el orden de Melquisedec. Dice, y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. ¿A quién se refiere? A la iglesia. Entienda que esto es para la iglesia. Y dice, y al Israel de Dios, que somos nosotros. Mire,
No está hablando al pueblo netamente de Israel, está hablando a los que han nacido de nuevo, la Israel de Dios. Mire, Pablo nos llama a la iglesia la Israel de Dios. ¿Se da cuenta? Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso ahora usted y yo diezmamos no por temor, no por maldición, no por obligación, no por imposición. Usted y yo diezmamos porque es nuestra bendición. Diezmamos en su obra porque somos agradecidos con Dios, porque al diezmar la bendición de Dios está abierta para todos los creyentes. La bendición de Dios está abierta para los que son fieles. El diezmo no se abolió. El diezmo no quedó eliminado. En la gracia hay una ley, digamos así, una ley del corazón, una ley moral, una ley, hermano, que nace en agradecimiento, en gracia. Bendito sea el Señor, que hace que nosotros diezmemos, no porque nos están imponiendo, sino porque somos agradecidos con Dios. Usted no diezma porque aquí el pastor le obliga. Aquí usted diezma porque usted está agradecido con Dios, porque usted sabe que es una bendición. Eso, como lo decía, como lo dice en Malaquías, capítulo 3. Dice, eso es lo único que desde el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio levítico, y ahora con Jesús nuevamente el sacerdocio de Melquisedec, eso no quedó a un lado en el sentido cuando dice, pruébame en esto, y yo abriré las ventanas de los cielos hasta que sobren y abunden. Hay algo que todavía, a veces eso se mantiene aún en el sacerdocio levítico, aún en el sacerdocio de Melquisedec. A veces no diezmamos porque Dios conoce cómo está nuestro corazón. Cuando hay tacañería, ¿sí? Cuando usted dice, no, yo no le quiero dar porque esos pastores que no sé qué. Entonces ahí Dios dice, entonces te quito la bendición. Por eso hay algunos que no diezman. Vienen enfermedades, vienen necesidades, padecen hambre. No ven nada en la casa, ahora, ¿qué comemos? No hay. Porque se están perdiendo la bendición. Y ojo, eso no viene a ser una maldición, sino que el que da para Dios, el que diezma para la obra de Dios, trae bendición. No es que usted con el diezmo está pagando para recibir la bendición, no, porque la bendición de Dios no se compra con dinero. La bendición de Dios usted la recibe por obediencia. Y usted le da a Dios con el corazón. Aquí por eso no enseñamos que usted tiene que diezmar porque es un ladrón, le está robando a Dios, tiene que dar sus diezmos, tiene que dar su... Usted no va a escuchar eso aquí. Porque hay muchos pastores sinvergüenzas, hermano, que sí lo hacen de esa manera para que la gente les traiga. Entonces viene el pueblo, hermano, con un corazón tembloroso, miedoso, bendito sea el Señor. Por imposición, por obligación, por miedo vienen y dan su diezmo. ¿Lo quieren dar? No lo quieren dar, lo dan por obligación. Más bien aquí enseñamos que cuando usted quiera dar un diezmo por obligación, mejor coja su diezmo y lléveselo. Lléveselo, no lo dé de esa manera porque Dios no lo va a recibir de agrado. No lo va a recibir con agrado. Cuando usted da algo por obligación, por exigencia, a Dios no le agrada esa ofrenda. A Dios no le agrada ese diezmo. Pero cuando usted viene con un corazón agradecido, Señor, mira, aquí está. Soy muy agradecido contigo, Dios mío, porque yo te amo y porque te amo, aquí está mi diezmo, Señor. Lo traigo porque es para tu obra. Entonces Dios mira su corazón. Dice, tú lo haces porque verdaderamente me amas. Y esa persona, ese cristiano, siempre va a estar bendecido. ¿Usted quiere ser bendecido de parte de Dios? Dele al César lo que es del César y dele a Dios lo que es de Dios. ¿A quién le pertenecen los diezmos según la Biblia? A Dios. ¿A quién le pertenecen las ofrendas también? Al Señor. Pruébame en esto, dice el Señor, y habrá alimento en mi casa. En la casa, claro que es la casa de Israel. Pero ahora, ¿quién es la Israel de Dios? La iglesia. Amén.
faltará la bendición. No faltará, hermano, dice la palabra de Dios, cuando estábamos viendo antes de ayer, que la obediencia trae bendición. La obediencia trae bendición. Y si usted, hermano, es obediente a la palabra, a lo que Dios está diciendo en su palabra, dice el Señor que usted será bendito en el campo, será bendito en su casa, será bendito fuera de su casa, será bendito en la ciudad, será bendito, hermano, su canasta, o sea, no le faltará el pan, será bendito, hermano, en su descendencia, sus hijos, serán benditos todos los que vienen detrás suyo, los de su casa, ¿verdad? Serán benditos, hermano, toda su descendencia. Pero si no somos fieles a Dios, ¿cómo esperamos recibir algo de parte de Dios? Ahora usted entiende, hermano, que el diezmo no se abolió. El diezmo no solamente era para hermano, en el Antiguo Testamento, para la ley de Moisés. No era solamente para la ley levítica, no. El diezmo vino muchos años antes de que viniera la ley. Y era un diezmo que se lo hacía por bendición. Abraham lo probó y las bendiciones cayeron. Las bendiciones vinieron a Abraham. Mire lo simbólico que el rey de Salem, el sacerdote Melquisedec, le estaba entregando a Moisés el pan y el vino. Lo que en la gracia aún se mantiene en el sacerdocio de Melquisedec, lo que Jesús entregó a la iglesia, el pan y el vino que representaba su cuerpo y su sangre. Entonces esto no quedó abolido. Simbólicamente Melquisedec le estaba diciendo, esto va a pasar muchos años después, cuando venga la redención para el hombre. Porque vendrá uno que dará el pan, su cuerpo, y dará el vino, su sangre, para redimir al hombre de todo pecado. Se abolió el diezmo. Jesús dijo, era necesario que ustedes hagan justicia, misericordia y tengan fe, pero no tenían que dejar, sin dejar de diezmar. Lo dijo el mismo Jesús, sin dejar de diezmar. Porque ahora ya no estamos bajo la ley del diezmo, bajo la ley de la maldición, ahora estamos bajo la ley de la gracia, bajo la ley de la bendición. ¿Usted quiere ser bendito de parte de Dios? Dele a Dios lo que le corresponde. Póngase sobre sus pies. Así que cuando alguien le quiera meter algo en la cabeza, usted ni se ponga a discutir. Mejor ni se ponga a hablar si a usted esto no le ha quedado claro. Pero si usted ahorita lo entendió, porque más después de repente no va a tener cómo refutar, porque no se va a acordar pasajes bíblicos. Pero de todo lo que se pueda acordar, usted lo puede exponer. Y si usted ve que ya no puede, porque la palabra hoy nos ha enseñado que el diezmo no se abolió. Y si usted no puede responder, mejor dígale, mejor mira, varón o hermano, mira, Dios te bendiga. Que Dios tenga misericordia de ti. Yo contigo no puedo seguir hablando porque es perder el tiempo. Y déjelo. No se ponga a discutir. No se ponga a pelear. Porque el diablo se va a aprovechar de que usted no tiene el conocimiento para avergonzarlo. Mejor déjelo. Usted escuchó la palabra hoy y usted sabe que el diezmo aún está vigente. Padre Santo que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, Señor amado, en esta hora te damos gracias por tu santa y bendita palabra, que hoy nos ha enseñado, bendito Dios, que el diezmo no se abolió, que el diezmo sigue vigente, Padre, para tu pueblo, para tu iglesia, porque recibimos indecibles bendiciones cuando te damos, cuando ofrendamos, cuando damos, Señor, cuando diezmamos, Señor. Tú derramas bendición, como dice tu palabra, hasta que sobren y abunden, y que no nos faltará el pan sobre nuestra mesa, no faltará tu presencia.
No faltará, Señor amado, las bendiciones aún para nuestra descendencia, porque siempre tú estarás ahí, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este maná del cielo que nos has dado hoy. Gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido esto que es muy importante. Hoy hemos aprendido que nosotros como iglesia estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec, que es un sacerdocio de bendición para todos los que en ti creemos, Señor. Por eso estamos aquí, para adorarte, para glorificarte y para exaltar tu nombre. Gracias, Señor, y te pedimos que sigas enseñándonos, que sigas, Señor amado, capacitándonos, instruyéndonos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, porque has sido bueno con nosotros. Que no nos falte, Padre, tus bendiciones. Que no nos falte el pan sobre nuestra mesa. Que no nos falte, Señor amado, la salud.